Señor y a ustedes también por las oraciones que tuvieron en favor mío, intercedieron por mí, y ya repuesto, ya pudiendo utilizar mi boca, a pesar de tener algunos puntos allí adentro todavía que no me han sacado, puedo hablar sin problema. Y en esta mañana quería compartir el mensaje que tiene el cristianismo. Es un mensaje que no lo tiene ninguna de las otras religiones, porque el cristianismo lo primero que trae es una paz en el corazón que cualquier otra religión no lo puede tener. Trae una esperanza para el futuro que se puede experimentar ya desde ahora. Cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo, tenemos la seguridad de que está el Señor Jesucristo con nosotros, y esa seguridad nos hace saber y nos da esa seguridad y esa paz en el corazón que cualquier cosa que me pase, yo voy a ir a la presencia del Señor. Pero no termina ahí, porque el cristianismo, el mensaje del Señor Jesucristo, quiere transformar vidas en el presente, en tu presente, en mi presente, y ha transformado vidas en el presente que estuvo el Señor Jesucristo, y en cada presente de que una persona ha aceptado al Señor Jesucristo, ha sido transformada. Ha habido transformaciones en una medida grandísima, ha habido transformaciones de vidas de un momento al otro, y ha habido transformaciones de vida que han ido siendo transformados de a poco. El Señor utiliza diferentes métodos. Estuve leyendo hace unos años y leía un libro que les quiero leer un párrafo, porque es importante la mirada que tiene el mundo hacia las personas y la mirada que tiene el Señor Jesucristo hacia las personas. Y este libro, que se llama El discipulado que transforma, hablaba de cómo el Señor miró a aquellos hombres que le siguieron. Ahora, ¿qué hubiese pasado si... Porque claro, el Señor estaba, miremoslo de esta manera, el Señor tenía en su mente traer las leyes del reino de Dios para que las personas comenzaran a vivir en esas leyes de Dios, del reino de Dios, de lo que quería establecer el Señor Jesucristo. Entonces, pensándolo de esta manera, ¿qué hubiese pasado? Y hagamos una hipótesis. ¿Qué hubiese pasado si el Señor Jesucristo, como pasa hoy en día, ¿no? Cuando viene una empresa y se va a establecer en algún lado, quiere buscar personas que sean idóneos, los mejores y las mejores personas para ocupar una posición, para que la empresa avance y tenga éxito en lo que quiere hacer la empresa? ¿Qué hubiese pasado si se busca... ¿Cómo es que se llaman los jovencitos? Los jóvenes van a saber. ¿Cómo se llama a esas empresas que uno va y le pregunta que hacen también encuestas, hacen consultoras? Empresas consultoras. ¿La han escuchado hablar? ¿No? ¿Germán, no lo escuchaste nunca hablar? Bueno, algunos sí escuchamos y muchas veces se buscan empresas consultoras para decir cómo es la mejor manera que tengo de llevar mi negocio. ¿Qué hubiese pasado si... Y hago esta hipótesis nuevamente. Si se busca una empresa consultora, o hubiese buscado el Señor Jesucristo una empresa consultora y le hubiese llegado los, ¿cómo es que le llama? Los currículums de esos discípulos que el Señor tenía para establecer las leyes del reino, para enseñar las leyes del reino. Miren, esta consultora hipotética dice: muchas gracias, estimado Señor Jesús, muchas gracias por enviarnos los currículum de las 12 personas que ha seleccionado para que ocupen los cargos de gestión de su nueva organización. A todos ellos les hemos aplicado nuestro sistema de selección. Hemos cotejado los resultados con nuestra base de datos y también han tenido una entrevista personal
con nuestros psicólogos y asesores laborales. Todos hemos llegado a la conclusión de que sus candidatos no tienen el trasfondo necesario, no cumplen con los requisitos académicos, ni tienen las aptitudes ni la vocación necesarios para formar parte de la empresa que usted quiere iniciar. No entienden el concepto de equipo. Le aconsejamos que continúe buscando personas que puedan probar su experiencia y eficacia en el campo de la administración. Simón Pedro es emocionalmente inestable, de temperamento fuerte y rebelde, pudiendo llegar a ser violento en situaciones de tensión. Andrés carece absolutamente de cualidades para el liderazgo. Los dos hermanos, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, colocan sus intereses personales por encima de la lealtad a la empresa. Tomás es muy escéptico y su tendencia a cuestionar las cosas pueden desanimar al resto. En cuanto a Mateo, tenemos la obligación de comunicarle y creemos que es nuestro deber informarle que Mateo está incluido en la lista negra por la Oficina de Negocios de la Gran Jerusalén. Después vamos a explicar por qué. Jacobo, el hijo de Alfeo y Tadeo, han presentado en varias ocasiones conductas radicales y trastornos maníaco-depresivos. Sin embargo, uno de los candidatos parece tener cierto potencial. Tiene habilidades sociales, una mente apta para los negocios, también tiene contacto con altos cargos, tiene mucha motivación, ambición y es responsable. Le recomendamos a Judas Iscariote como director de la administración de su empresa y como su mano derecha. Todos los demás candidatos quedan, a nuestro parecer, descartados. Les deseamos lo mejor en su nueva empresa. Esa es la mirada que el mundo tiene de las personas. Pero esto no es mejor para reflejarnos la mirada que Cristo tiene de cada uno de nosotros. Porque no ve el Señor lo que cada hombre es y lo que el mundo ve. Ve lo que Él puede hacer en nuestras vidas, siempre y cuando nos ponemos en manos de Él. Y hablando un poquito de esto, por ejemplo, Ezequiel 11, 29, 20, nos habla de esa transformación que el Señor quiere hacer. Ezequiel 11, 19, 20 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Esa es la transformación que quiere hacer. Primero nos dice el Señor: la persona que aún no tiene el Espíritu de Dios, que no tiene el Espíritu Santo en su corazón, tiene un corazón de carne, de piedra, hablando de la dureza de ese corazón, hablando de esa dureza que tiene, que descarta y desecha todo lo que sea de Dios. Ahora Dios dice: Él, no es un acto que alguien pueda hacer comportándose bien, haciendo buenas obras. No. El trabajo lo hace Dios. Les daré un corazón. Dios mismo está trabajando en nuestras vidas a partir de entregarles la vida a Dios. A partir de ahí, Él empieza una transformación. Cuando hablamos de corazón, estamos hablando de la parte interior del hombre. Y fíjense en que el cambio habla y el comienzo es de el interior hacia afuera. No es, me muestro de tal manera, soy buenito, hago buenas obras, soy amable. No. El cambio comienza desde el interior de mi vida. Ese corazón de carne que habla también de un corazón sensible, nos habla de un corazón que tiene sentimientos buenos, y nos habla de ese corazón transformado por Dios y esos sentimientos que van acorde a lo que Dios quiere, transformado. Pero no solamente dice: y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos.
¿Qué está hablando? De ese espíritu que traigo, de ese espíritu que traigo que no conoce a Dios, un espíritu que no quiere saber nada de Dios. Ahora, al tener un espíritu nuevo, ¿qué espíritu nuevo tengo ahora? Es el Espíritu Santo, que entra a morar en mí y produce el cambio, hace que mi espíritu ahora, conociéndose con el Espíritu de Dios, se transforme. El cambio comienza desde el interior. Soy un mentiroso si el cambio lo hago exteriormente y no hay un cambio desde adentro. No voy a engañar a Dios, engañaré a los hombres. Pero para Dios sigo teniendo un corazón de piedra y no tengo el espíritu que Dios me da. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vio a cada uno de los 12 y más, porque hubieron muchos más discípulos, pero fueron 12 los que estuvieron a su lado, les dio las mismas oportunidades a todos. No podemos decir que Judas tuvo menos oportunidades que Pedro. No podemos decir que Judas tuvo menos oportunidades que Mateo. No podemos decir que Judas tuvo menos oportunidades que Juan. Judas tuvo las mismas oportunidades que todos. Allí hubo algo también. Cada uno toma una decisión. Dios se presenta, el Señor Jesucristo se presenta su empresa, presenta lo que Él quiere hacer. Y cada discípulo toma su decisión. El Señor Jesucristo presenta en nuestra vida qué es lo que quiere hacer con nosotros. Nos dice, te voy a hacer un corazón de carne, te voy a transformar tu vida, lo voy a hacer desde adentro. Para que cuando fluya de mí agua, no fluya agua amarga, sino que fluya agua que salte para vida eterna. La transformación es desde adentro. Con respecto a la transformación, leía algo más que me impactó grandísimamente. ¿Cuántos conocieron, ya hace mucho de esto, pero los mayores seguramente van a recordar cuando mencione a Mahatma Gandhi? ¿Cuántos los conocieron? Escucharon hablar, ¿no? Sí. Era un humanista, era una persona que luchaba por los derechos humanos, una persona que luchó mucho en la India, era hindú. Se codió, o mejor dicho, paseó entre los cristianos, pero hubo algo que realmente nos debe llamar la atención a cada cristiano. Dijo Gandhi, no sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, él decía, yo amo profundamente a Jesús. De hecho, no encuentro nada malo en el cristianismo. Pero entonces añadió, el problema está en ustedes, los cristianos, pues no viven de conformidad con lo que enseñan. Y es un cachetazo, porque hoy nosotros, los cristianos, somos los que mostramos a través de nuestras vidas el poder transformador del mensaje de Cristo. Decimos, Cristo vive en nuestro interior, Cristo vive en nuestro corazón. Hablamos de esto, ¿no? Nos dio un corazón de carne, nos ha transformado. Y a veces hacemos cosas que otros tienen que decir de esto. El cristianismo, pues no viven, el problema está en ustedes los cristianos, pues no viven de conformidad con lo que enseñan. Y aún más dijo, y se lo parafraseo, decía, ¿para qué me voy a meter en el cristianismo con todo el cómo viven? Prefiero seguir en mi hinduismo y luchar desde el hinduismo por los derechos de las personas. Más allá que si amó al Señor Jesucristo no puede decir esto, verdaderamente si tiene una experiencia. Nos está mostrando que a veces los cristianos somos muy distintos a lo que debemos ser.
Ahora, ¿la transformación es posible? Claro que es posible. Miren, Mateo, ¿se acuerdan Mateo quién era? ¿Cómo? Publicano. Muy bien. ¿Qué significaba publicano? Era una persona considerada pecadora, era aquel que estaba al servicio de Roma y le cobraba impuestos a los judíos. Estaba contra el pueblo de Israel, así que se imaginan cómo lo tenían los judíos, ¿no? ¿Lo querían a Mateo? No. Sin embargo, el Señor Jesucristo vio en él. ¿Y qué le dijo? En Lucas 27, 29 dice: después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dejándolo todo. Yo me imagino la vida que llevaba Mateo, que se llamaba Leví hasta ese momento, luego empieza a llamarse Mateo, que llevaba una vida de lujo porque el Imperio Romano le pagaba de acuerdo a la tarea que realizaba. Era una persona, podríamos decir, dentro de una persona culta entre lo que él hacía, pero era muy odiado por todos los judíos. También es interesante conocer las personalidades de los discípulos, porque ¿saben qué? Cuando empezamos a ver las personalidades y nos detenemos en las personalidades de cada uno de los discípulos, vamos a encontrar: ay, me parezco en este, me parezco en este otro, me parezco en aquello. Yo creo que en los 12 discípulos todos nos parecemos a uno de ellos. Tenemos características de personalidad parecidas a ellos. Y en la comparación es ver cómo el Señor los transformó. Y el Señor también puede transformarnos a nosotros. Mateo tenía una habilidad increíble para los cálculos, para los números. De mente muy ágil, y cuando se trazaba metas se obsesionaba por conseguirla. Era publicano, recaudador de impuestos. Cuando el Señor le dijo: sígueme, no dudó un minuto. Primero, si yo te voy a seguir, a mí no me quiere nadie, me van a odiar. Estamos hablando del principio del ministerio del Señor Jesucristo. Todavía el Señor Jesucristo no era odiado como lo fue al final de su ministerio. Al principio, todo el mundo lo quería. Entonces imagínense cómo me va a ir con el Señor Jesús. Va a tener multitudes que lo llevan, que van con él y me van a odiar. Sin embargo, no dudó un instante. Mateo decidió dejarlo todo, dejar la comodidad que tenía, el buen pasar económico, porque no le faltaría nada. Dejó todo por seguir al Señor Jesucristo. Sobre la muerte de Mateo no tenemos registros bíblicos, pero hay registros en la historia secular. Mateo el evangelista viajó por Etiopía y pudo convertir al rey Egipo después de haber resucitado milagrosamente a su hija Efigenia, acá mostrando los dones y el poder que Dios le había dado a los apóstoles para inclusive resucitar. Precisamente por este milagro y la consiguiente promesa de proteger la virtud de la niña que se había consagrado al Señor, de los propósitos de su tío Hirtaco, que quería casarse con ella, San Mateo habría encontrado la muerte mientras celebraba una reunión. Habría sido un sicario enviado por Hirtaco, su tío, quien lo apuñaló con una espada por la espalda por orden del vengativo rey. Fue muerto. Juan. Si vemos Juan, voy a reducir un poco porque nos va a quedar poco tiempo. Juan. ¿Cómo lo conocemos a Juan? El discípulo del amor. El discípulo del amor, lo encontramos ahí, durmiendo en el regazo del Señor Jesucristo. Leemos las cartas de Juan.
en primera, segunda y tercera de Juan, hablando del amor, el discípulo del amor. Pero no era así cuando lo conoció el Señor y el Señor dijo, ven, sígueme. Juan era duro y tosco, con el resto de los discípulos, como el resto de los discípulos pescadores. Y lo repito, era tan intolerante, ambicioso, celoso y explosivo como su hermano mayor. Se le ve agresivo, excesivamente confiado y con una intolerancia impertinente. Miren, en Lucas 9, 53 y 54 tenemos una oportunidad que nos muestra el carácter de Juan. Cuando dice, Señor, no nos quieren recibir, hemos ido a tal ciudad, que no nos quieren recibir, queremos predicar tu evangelio y no nos quieren recibir. Dice en el versículo 53, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? Miren el discípulo del amor, qué carácter tenía. En Marcos 10:35 nos habla también de otra circunstancia donde buscaba para sí ganancia. Él buscaba tener un lugar y a escondida se acercan al Señor y le dice, Señor, Marcos 10 del 35 al 38, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Se lo decían en secreto. Después cuando se enteraron el resto de los discípulos se le armó una ahí, porque estaban demostrando lo que había en su corazón. Ahora, Lucas 9:49 nos muestra también otra situación de Juan. Lucas 9:49 nos habla de que dice que habían otras personas, otros discípulos que hablaban del Señor Jesucristo, lo habían conocido y tal vez no andaban con el Señor Jesucristo, pero lo conocían, habían andado y en otro lugar estaban predicando del Mesías que decía el Antiguo Testamento. Dice, le va Juan al maestro y le dice, Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Y allí también tenemos la reprensión del Señor Jesucristo a Juan. Ahora, este es el Juan que el Señor encontró y en los 3 años de discipulado le fue enseñando, en los 3 años que vivieron juntos, que le enseñó las leyes del reino, las leyes del Evangelio, transformó de tal manera que Juan, primera de Juan capítulo 2:10 nos dice esto, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. En primera de Juan 3:11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Primera Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Entonces, vemos allí cómo la vida de un hombre común, con un hombre con pecado, cómo la vida de un hombre con sentimientos, con inclusive sentimientos agresivos, dígame si no era agresivo que mandaran y pidieran que echaran fuego si no era agresivo. Era agresivo. La vida de ese hombre, de Juan, fue transformada. Este hombre que luego de haber pasado muchos años, haber sido también, la historia secular cuenta que hubo tortura antes de ir a Patmos. Luego fue desterrado en Patmos, en la isla donde escribió el Apocalipsis. Luego vuelve y muere de viejo. Debe ser uno de los pocos que murió de los años. Uno de los pocos. Prácticamente el resto de los discípulos todos murieron por el martirio.
Y el tercero y último, si llego, podríamos seguir hablando del apóstol Pablo, podríamos hablar de cada uno de los discípulos, pero vamos a tratar de encajarnos en el tiempo. El apóstol Pedro. ¿Qué podemos decir del apóstol Pedro? Él fue el más sobresaliente, de alguna manera. De hecho, en las listas, cuando vemos en los 4 evangelios, cuando el Señor o el Evangelio nos hace la lista de los discípulos, siempre aparece primero en las listas. Era muy una persona que sobresaltaba, una persona que, arrebatado, podríamos decirlo en nuestros términos, una persona que impetuosa. Y recordamos algunos hechos. Por ejemplo, les leo lo que tengo acá anotado. Impulsivo, impetuoso, extrovertido. Pero tuvo algunas actitudes, y a pesar de que este hombre, Pedro, tuvo experiencias que no las tuvo otro discípulo. Si yo les digo tuvo experiencia que no tuvo otro discípulo, ¿qué se recuerdan? ¿Qué se les viene? Caminó sobre el agua, la caminó sobre las aguas. No la tuvo otro. Experiencia. Y fue antes de cosas que acontecieron después. Entonces nos muestran las características de diferentes hombres. Y tal vez, hermanos, nosotros podemos estar pasando y ser uno de ellos. Y encontrarnos y vernos y ser un espejo para nuestra vida. Miren, en Mateo 14, del 28 al 31, nos habla de toda esa experiencia que pasó Pedro caminando en las aguas. En Juan 11, presenció junto a otros discípulos algo extraordinario que ningún ser humano había presenciado hasta el momento, que fue la resurrección de un muerto. Cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. Estuvo ahí presente. Luego, en Mateo 16, tuvo una revelación que ningún otro la tuvo. ¿Se acuerdan cuál fue la revelación que tuvo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, en la misma charla, el Señor Jesucristo le dice algo extraordinario, una bendición especial. A ti daré las llaves del reino de los cielos. Dice, a ti daré la llave del reino de los cielos. Esto no es como dicen los católicos que Pedro tiene la llave. No. ¿Saben por qué? Cuando luego vemos a Pedro, lo vemos en Hechos, fue quien predicó y abrió. En Pentecostés, luego del recibimiento, predicó de tal manera que hubieron 3.000 personas que aceptaron al Señor Jesucristo. Pero no tan solo eso, luego fue quien abrió también, y a través de la fe y la gracia de Dios, los primeros gentiles creen en el Señor Jesucristo. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 10. Y fue Pedro. Por eso el Señor dice, a vos te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Pero por esos hechos que acontecieron. También, como dijo nuestro hermano Francisco, estuvo presente en aquella reunión maravillosa, extraordinaria. Lucas 9, 28, cuando se encuentra el Señor Jesucristo con Moisés y Elías. Ahora, a pesar de todo eso y haber experimentado todas esas bendiciones y haber tenido esa revelación de Dios, a pesar de que experimentó que el Señor obraba en él para hacer algo inédito como en ninguna otra persona había podido hacer, caminar sobre las aguas, en Mateo 26, 33 nos habla de esa característica impetuosa de Pedro, que aunque todos se escandalicen de ti, en otro evangelio va a decir, aunque todos estos se escandalicen, ¿qué dijo Pedro? Yo no me voy a escandalizar. Nunca me voy a escandalizar. En Mateo 26, 35, aún redobla la apuesta y le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y después lo encontramos negando al Señor Jesucristo
3 veces. No solamente negando, en la última negación, ¿saben qué termina haciendo? Maldiciendo, dice. Lo dice Mateo 26, del 73 al 74, dice, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a tal hombre. Así que miremos la vida de Pedro. Pero la transformación, como conté, luego vino la restauración del Señor, es otro tema, pero vemos cómo Pedro, en los hechos, vemos cómo trabajó, pero cómo también fue transformada su vida. En la carta que él escribe, la primera carta a Pedro, del 15 al 16, dice, está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre. ¿Saben lo que es mansedumbre? ¿Qué se anima a dar la terminología de mansedumbre? Es tener un estado de carácter dócil. Un carácter dócil, pero va más allá. Es saber que tiene el poder, pero a su vez, sabiendo que tiene el poder, es dócil y es humilde ante la otra persona. Entonces, dice, está con mansedumbre y reverencia. Reverencia nos habla también de otra actitud de respeto hacia el otro. Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Así, en muy altos rasgos, vemos como esas personas que el Señor Jesucristo vio por condiciones, y estas personas se sometieron al Señor Jesucristo, sus vidas fueron transformadas. Ahora, Pedro, la historia también cuenta que murió boca abajo, en una cruz, boca abajo, porque se sintió indigno de morir cabeza para arriba como murió el Señor Jesucristo. Para terminar, dice Jeremías 15, 19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso del vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué nos está diciendo Jeremías aquí? Nos está diciendo, hermano, no te conviertas. Hoy en la sociedad hay muchas situaciones que podríamos pensar y dirigirnos a decir, está bien lo que piensa la sociedad, pero ¿saben qué? Tengo que agarrar la Biblia y ver si lo que piensa la sociedad está de acuerdo con la palabra de Dios. Te podría decir que hoy en un 30%, sí, en un 70% no está de acuerdo para nada con lo que dice la Biblia. Y por ahí estoy siendo muy bueno en darle un porcentaje. Podría decir que es más. Ahora, tenemos esta advertencia del Señor. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Por otro lado, no olvidemos nunca, 1 Corintios 1:27 dice que el Señor Jesucristo, que dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hoy, hermanos, si estamos acá, si creemos que tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, tenemos que decir, Dios te eligió, Dios me eligió, pero como dice aquí, lo necio del mundo escogió, lo débil del mundo escogió, lo vil del mundo escogió, lo que no es, lo escogió Dios. Soy eso. Ahora, en las manos de Dios puedo ser una obra preciosa. Puedo ser ese carbón que en las manos del Señor es transformado a un precioso diamante.
Y si algo llego a hacer, que pueda decir, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Si algo soy, que pueda decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. No hay nada que yo pueda hacer. Lo hizo el Señor Jesucristo. Todo el mérito para Dios, todo el mérito para su obra, todo el mérito para su Espíritu Santo que mora en nosotros y nos redarguye de pecado y nos guía y nos dice cómo tenemos que caminar. Todo el mérito para Dios. Sigamos en este camino, sigamos en este proceso va a continuar, o hasta el día que digamos chau a este espacio y vaya a morar al cielo, o hasta el día que venga el Señor a buscarme y sea arrebatado y transformado en un abrir de ojos, sea transformado y esté para siempre jamás con mi Señor Jesús, mi Salvador. Hermanos, sigamos adelante en este proceso, sigamos dándole nuestra vida al Señor, permitiéndole que Él trabaje. Escuchemos al Espíritu Santo que mora en nuestro corazón, que es quien nos guía a toda verdad. Seamos sensibles a la voz de aquel que mora en nosotros para poder continuar en este crecimiento. Que alabe al Señor, pero a su vez, que testifique hacia afuera que realmente el Evangelio, la obra de Cristo, el mensaje de Cristo es un mensaje transformador de vidas. Que no haya otro Gandhi que diga, si no fuera, que es tristísimo. El problema está en ustedes, los cristianos, pues no viven de conformidad con lo que enseñan. Que no haya una persona que pueda decir de nosotros de esta manera. Avancemos, sigamos creciendo, sigamos entregándonos, sigamos dejando que el Espíritu Santo obre en cada una de nuestras vidas y escuchemos su palabra. Gracias, hermanos, que el Señor nos bendiga. Y bien, continuamos con la escuela dominical porque ya tenemos avanzado ahora. Les robé a los maestros de la escuela dominical